Vamos a primero voy a hablarles primero de la angina inestable, luego les voy a hablar del infarto ST no elevado, ¿correcto? Y luego les voy a hablar al final, creo que por ahí tengo un poco de Prismetal, y al final le hablo del infarto ST elevado, ¿sí? Que es el que más mata, ¿ya? Muy bien, comenzamos entonces el bloque de las anginas inestables, de los ICAS con la angina inestable. A ver, la angina inestable y el infarto ST no elevado, los he tratado de poner acá un poco para que podamos recordar, son muy parecidos en su fisiopatología, ¿ya? ¿Cuál es la complicación? ¿Cuál es la etiología más frecuente de por qué se dan estos cuadros? Porque se complica una placa. O sea, trombosis es lo más frecuente. ¿Correcto? Una angina de Prinzmetal se comporta como una angina inestable, ¿eh? Así de golpe, así, como de golpe viene, ¿sí? Una angina de Prinzmetal, por ejemplo, ¿no? Está dentro de las anginas inestables, la forma de presentación. ¿Ok? En el EKG normalmente podemos encontrar un ST normal o infradesnivelado. Podrían haber inversiones de onda T, normal. Los marcadores están normales, cardíacos, pero si aumentan, sospechar de infarto ST no elevado. Acuérdense que la única diferencia entre uno y otro, fisiopatológicamente, es difícil de diferenciar porque ambos son una placa complicada con un coágulo que no obstruye 100% la luz. No lo obstruye. 99, 98, pero lo que tú quieras, pero no 100. Y la diferencia entre uno y otro es que en uno se ve tejido muerto, o sea, marcadores cardíacos positivos, infarto ST no elevados de eso, y en otros no se ven marcadores positivos. Nada más, es la única diferencia. Pero yo quiero que recuerden algo. Hay diferentes tipos de angina inestable. Por ejemplo, tenemos la angina de reposo. Es una angina que generalmente va a aparecer en reposo y que tiende a durar más de 20 minutos. Lo llevan al paciente a la emergencia y piensan que es un infarto, que están en todo el derecho de pensarlo, ¿no? Con esa característica. Pero luego se dan cuenta que no subió marcadores y el ST está no elevado. Así que todo va bien con ese paciente. Y terminó y decimos, ¿sabes qué, señor? Lo que ha tenido usted es una angina inestable. Entonces, ¿debería hacerse un estudio? Sí, debería hacerse un estudio. ¿Cuándo hago el estudio? Ya vamos a ver cuándo se hacen esos estudios. Luego tenemos la angina de reciente comienzo. Es una angina que ha comenzado hace poco, menos de 2 meses, y en menos de 2 meses ya te puede llevar incluso hasta una clase funcional 3, que quiere decir que con poco esfuerzo me duele el pecho. O sea, no lo tenías antes, no lo tenía, pero ahora mira, tan rápido ha sido que en menos de 2 meses mira cómo ha terminado. Y rápido me molestan las cosas, todo. Es una angina de reciente comienzo. La famosa angina acelerada acorta más el tiempo. ¿Por qué? Porque acá hay un aumento en las últimas 4 semanas de todo, de número, intensidad, duración, umbral del paciente con angina de esfuerzo estable. Ejemplo, doctor, a mí me venía dolor en el pecho cuando jugaba pelota 40 minutos. Ahora me agarra el dolor en el pecho cuando juego 10. Ahora me molesta cuando juego poco. 15 minutos, 5 minutos. O sea, que me viene cada rato, doctor. Y esto ocurrió el último mes. Angina acelerada. Ten cuidado con eso. Angina postinfarto. Bueno, es una angina que normalmente, después de que te dio un infarto, te da la angina. O sea, en días siguientes a un infarto miocardio. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, pregunta. Me van a preguntar esto, la clasificación. Podrían preguntar. Ha venido en alternativas anteriores, no recientes, pero podrían preguntar. Me pregunta Billy si el taco subo también estaría considerado aquí. No, porque el taco subo te hace un ST elevado y te confunde con infarto de miocardio. ST elevado. Y eso te llama mucho la atención. ¿Ok? Ahora, miren, vamos a enfocar el inestable contra el IMA ST no elevado. Poco preguntado en la historia de los exámenes y poco preguntado, pero la gente cuando lo lee se confunde. Entonces hay que precisar un poco algunos detalles. Miren, vamos a precisar acá unos detalles. Miren. Un paciente tiene una clínica de dolor en el pecho que viene a la emergencia. El EKG se tiene que realizar en los primeros 10 minutos, pregunta de examen, de cualquier SICA. Voy a hacer el diagnóstico con el EKG. A ver, si me sale un infarto ST elevado, de frente terapia.
Eso ya se va a la última parte de la clase. Si me sale un paciente con un problema de un ST no elevado, ¿ok? Un ST no elevado, me quedo aquí. Me quedo aquí. Entonces, ahorita en la parte de la clase estamos en esta parte. Un cuadro coronario agudo que sea un ST no elevado. ¿Qué cosa podrá hacer? ¿No? ¿Qué cosa podrá hacer? Eso voy a estudiar aquí. ¿Qué cosa podrá hacer este cuadro? Miren, para poder saber la diferencia, bueno, ¿qué hago en el estudio de triaje? Hago estudio de la parte clínica, le tomo un EKG, valoro el riesgo de isquemia. ¿Qué es eso, doctor? No había escuchado nunca eso. Cuando hay un cuadro agudo, que no es ST elevado, nosotros le utilizamos clasificaciones que nos permitan predecir el grado de isquemia. Está bien que no es un ST elevado, está bien pues. Está bien que no vas a correr como loco para hacer el cateterismo rápido. Está bien porque es un ST no elevado. Pero no por eso me vas a decir que todas las isquemias son iguales de grado de severidad. Hay isquemias más severas que otras. Así sea un ST no elevado. O sea, eso quiero que recuerdes. ¿Y cómo yo busco? ¿Qué clasificación? La que más usamos es la clasificación Grace. La clasificación Grace nos permite ver el riesgo de isquemia en pacientes con ST no elevado. Interesante. Igualmente, hay una clasificación que es del riesgo de sangrado, que se llama la clasificación del Crusade. El Crusade es una clasificación de riesgo de sangrado. Lo que tú quieras. Luego le puedes pedir ecocardiograma, el laboratorio general, como te estoy enseñando, ¿no? Pero la cuestión es que esto tiene que hacerse rápido. ¿Para qué cosa se tiene que hacer esto? Si te das cuenta, mira, con el ST elevado, de frente te vas a tratamiento. No pierdes tiempo. En cambio, con el ST no elevado, haces clasificaciones. ¿Por qué? Porque tú vas a terminar dando tratamiento de acuerdo a qué? Al grado de isquemia. Eso es muy importante. Así, doctor, así es. Ahora vamos a ver los diferentes manejos, ¿ok? Pero básicamente quiero que recuerdes algo. Hay pacientes que tú le vas a terminar haciendo el cateterismo en las primeras 2 horas. ¿Qué? ¿Siendo un ST no elevado? Sí. Hay pacientes que le puedes hacer en las primeras 24, hay pacientes que le puedes hacer en las primeras 72, o hay pacientes que, no, dale de alta y luego que venga de manera electiva y le hacemos su cateterismo. Mira, qué diferencia en manejo de cateterismo en pacientes con ST no elevado. Interesante, ¿no? Acá tienes que clasificar. ¿Cómo clasifico, doctor? Con el Grace. Con el Grace. Te bajas tu app y ahí clasificas con el Grace. ¿Y esto para qué es? Para ver la revascularización coronaria. ¿Me entienden? Interesante, doctor. Por ejemplo, si a mí me sale que el paciente tiene un riesgo isquémico bajo, vamos a valorarlo con un test de isquemia. O sea, lo tratas como un paciente con angina de pecho estable. ¿Correcto? El test de isquemia. Ah, interesante. Si me sale con un riesgo isquémico intermedio, que es un Grace menor de 140, y al menos un criterio de alto riesgo. ¿Y cuáles son los criterios de alto riesgo? Acá están abajo. Criterios de alto riesgo primario y secundario. Le hacemos una terapia en las primeras 72 horas. Si me sale un Grace de más de 140 y al menos un criterio de alto riesgo, le hago, que se llama riesgo isquémico alto, le hago una estrategia en las primeras 24 horas. Y si me sale un riesgo muy alto, le hago en las primeras 2 horas. Estas serían las preguntas de examen. ¿En qué paciente con ST no elevado le hago cateterismo en las primeras 2 horas? Porque eso no es lo normal. Casi se está comportando como un ST elevado. ¿Quiénes son los pacientes teniendo un ST no elevado se comportan como un ST elevado? ¿Quiénes? Los que tienen muy alto. ¿Quiénes son? Angina refractaria. O sea, aquel paciente que le duele el pecho, le estoy dando morfina, le estoy dando todo y le sigue doliendo el pecho. Angina refractaria. Pero están dándole betabloqueres todo, le sigue doliendo, no le pasa. Hay que hacer el cateterismo de urgencia. Así sea un ST no elevado. Aquel paciente que desarrolla una insuficiencia cardíaca después de la angina inestable, el pato está encharcándose, está con crépitos atrás, está fallando. No, haz el cateterismo, compadre, está fallando la bomba. Aquellos que desarrollan arritmias ventriculares o inestabilidad hemodinámica. Así sea un IMA ST no elevado o una angina inestable, hay que hacer el cateterismo de emergencia. Entonces no hay pierde. No hay pierde. ¿Ok? Estos son los que te termina haciendo cateterismo como si fuera un ST elevado. Por eso cuando una vez escuché yo no sé quién, decía, no, jamás se hace cateterismo en paciente con ST elevado. ¿Estás loco?
con ese no elevado. Está loco, sí se hace. Sino que una cosa es que lo hagas de emergencia, ahorita, me queses, y otra cosa es que luego lo derives, lo difieras, o algunos lo vas a hacer en alta, ya le haces el estudio. ¿Y cómo lo defino? Con el GRACE y conociendo estos criterios. Conociendo estos criterios. ¿Ok? Son pequeños detalles que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer cateterismo. Si me sale a mí un paciente con ST no elevado y tiene troponinas que comenzaron a elevarse, ponte a las 18 horas, ya, yo no espero. En las primeras 24 lo hago cateterismo. Así sea un ST, puede ser un IMA ST no elevado, pues. Lo hago en las primeras 24 horas. Entonces, esa sería una buena pregunta. Un paciente con IMA ST no elevado, el cateterismo se hace en las primeras 24 horas. ¿Ok? Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el paciente tenga un GRACE mayor de 140, más de 140. ¿Por qué? Porque se hace de acuerdo a la clasificación de isquemia. Entonces yo me voy a quesear ahí. Por eso que el GRACE más de 140 es sinónimo de 24 horas. GRACE más de 140, cualquiera en hospital le hace de frente su cateterismo en las primeras 24 horas. Pero no que sea en la guardia, pero no que sea en la madrugada. ¿Me entienden? Entonces, qué importante, muchachos, es que ustedes aprendan esto. A saber cuándo se pide un examen de acuerdo al grado de isquemia. Ojo, para el examen, ¿tienen que aprenderse esto memoria? No, nada que ver. En absoluto. En absoluto. Pero sí tienen que recordar, cuando estén en esos momentos de duda, que hay casos donde hay un SICA, ST no elevado, que puede ser una angina inestable o un infarto, y vamos a depender, de acuerdo a un sistema de clasificación de isquemia, a quién le hago cateterismo en las primeras 2 horas, que lo puedo hacer un ST no elevado, o algunos te termino difiriéndolos y lo hago en consultorio, de acuerdo al grado de clasificación de isquemia. Eso es lo que más me importa que ustedes entiendan. ¿Ok? Para preguntas de examen, ¿qué les viene? Lo que está el Fénix. Causa más frecuente, trombosis, clasificación de angina inestable, esto. Pero no, esta parte de acá siempre dejan de explicarle a ustedes y ustedes no saben cómo trabajar con esos pacientes. ¿Correcto? Muy bien. Es Fiorella, de angina inestable. Estos subtipos son de angina inestable. Subtipos de angina inestable. Tratamiento de los pacientes que en general que vienen con angina inestable o un infarto ST no elevado. Tratamiento general. ¿Ok? Tratamiento general. Importante. Placa complicada es una placa rota que se ha hecho un coágulo encima de ella. Eso es una placa complicada. O sea que se rompió y se generó un coágulo encima de ella. Tratamiento. Ya sé ya, doctor, que le voy a dar oxígeno siempre y cuando la saturación es menor de 90. Eso lo sé ya. Doctor, yo sé que le tengo que calmar el dolor con nitratos y opiáceos mayores, tipo morfina. Doctor, yo sé que le tengo que dar beta bloqueadores. Por supuesto, todos los pacientes coronarios agudos, todos deberían tener una frecuencia cardíaca entre 55 a 65. Todos, cuando son coronarios agudos. Es que los beta bloqueadores le va a ayudar. Para que repose ese corazón, está sufriendo ese corazón, encima taquicárdico. Bájalo. ¿En qué casos no le darías? Ten cuidado con estos pacientes. Si te ponen en la pregunta de examen, si el paciente está hipotenso. Hipotenso, chicos, miren, escuchen todos, con fines de pregunta de examen, cuando vean una pregunta de cualquier especialidad médica y ustedes les ponen presión arterial sistólica menor de 90, eso para un examen significa 2 cosas: hipotensión o choque hipovolémico. Pero doctor, choque hipovolémico, ¿cómo va a definirse solo con presión? Es que escúchame, no te van a poner a veces muchos datos, pero basta con la presión sistólica menor de 90 y te están diciendo hipotensión. Y en las preguntas de examen, la hipotensión lo toman como parte del shock, a pesar que tú sabes que choque es hipotensión más disfunción orgánica de algo, ¿no? Entonces, asociado a la hipoperfusión tisular. Entonces, eso es muy importante que recuerdes, ¿ya? Si el paciente está muy taquicárdico, mira, más de 100, está volando, ten cuidado, sospecha de otra cosa, porque algo más está pasando. Ten mucho cuidado. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 65, 60, ¿no? Pero si el paciente está con 130, hay algo más. Y tú no le puedes dar beta bloqueantes así, porque pues, estás descompensado. Más bien esa frecuencia cardíaca está compensando algo. De repente, está compensando algo. Ten cuidado. Y también ten cuidado cuando son muy mayorcitos, porque fácilmente hacen bloqueo en cuadros agudos. ¿Ya?
Pero quiero que recuerdes esto. Probablemente si te viene una pregunta sería la pregunta del punto que nadie va a hacer, pues. Porque la mayoría va a marcar beta bloqueante nada más. Pero quiero que sepas esto. Correcto. Entonces, ¿yo qué hago? Monitorización continua y estratificación del riesgo, que tú ya lo has aprendido hoy día. Haces tu cuadrito de estratificación, que no tienes que memorizarlo para el examen, solamente tienes que recordarlo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del paciente con un Zika ST no elevado? Un vaso que había normalmente, ¿cómo fue la fisiopatología? Grasa. ¿Dónde está? Acá hay una placa que se ha roto y sobre la placa rota se ha formado un coágulo, pero que no cierra 100%. No llega a obstruir 100%. Entonces, ¿qué le damos para el manejo? Antiagregante. Ya te enseñé que los antiagregantes se tienen que usar mínimo 2 cuando tienes cuadros de Zika. 2 antiagregantes. Va. ¿Qué más? Anticoagulantes. ¿Por qué? Porque es que hay un coágulo. Va a seguir coagulándose. Anticoagulante. ¿Qué usamos? Enoxaparina. Doctor, he visto que también usan heparina. ¿Cuándo usan uno o cuándo usan otro? No hay diferencias. Pero te digo algo. Cuando yo veo un cuadro que sé que es un paciente que va a terminar en cirugía probablemente, porque el paciente de repente está haciendo un cuadro refractario, una angina refractaria, mejor le ponemos heparina porque lo podemos cardiovertir, lo podemos revertir más rápido, ¿no? Solamente por eso. Siempre cuando tú, escúchame, en general, para cualquier cosa, que tú veas tienes que ir anticoagular y te dan a escoger heparina o enoxa, y si tú sabes que le van a hacer una intervención después, mejor usa heparina que enoxa. ¿Ok? Solo es una recomendación de amigo para la especialidad que tú hagas. Si te dan a escoger entre heparina y enoxa, a mí personalmente, porque hago intervenciones, yo uso heparina. Porque la heparina la puedo revertir. En cambio, la enoxa, difícil, porque tiene que pasar horas. Solo ese sería mi consejo de pata. ¿Ok? Nunca usas bioral. Me pregunta Cristian sobre el rivaroxaban. El rivaroxaban es bioral. Nunca usas bioral. En situación de anticoagulación, por emergencia, tienes que usar o endovenoso o subcutáneo. Pero endovenoso se usa la primera dosis. Esa es pregunta de examen. ¿Eh? Ese, por ejemplo, yo le hago pregunta al residente primer año. Oye, cuando viene un cuadro agudo en Zika, la primera dosis de enoxaparina la das subcutánea o endovenosa. No, subcutánea, pero doctor, no, es endovenosa. Sino que nadie leyó la letra chiquita de la guía. Y luego le continúa subcutáneo. ¿Por cuánto tiempo se da la anticoagulación en un Zika? Cualquier Zika. Por una semana. Por una semana. ¿Correcto? Muy bien. Y con esos dos, ¿qué estás bloqueando? Bloqueo el trombo blanco, que es plaquetas, que es antiagregantes, y con los anticoagulantes bloqueo el trombo rojo. Y lo has hecho muy bien. ¿Ok? La primera dosis endovenosa porque actúa más potente. Va con todo. De tal manera que ganas tiempo de activación. Eso es muy importante. Como efecto antiinflamatorio, en todos los estudios se ha visto que se puede utilizar las estatinas, se pueden usar los inhibidores GP2B3A que te enseñé como antiagregantes potentes, y también la bivalirudina. ¿Qué es la bivalirudina? Este es un inhibidor directo de la trombina. Es un inhibidor directo de la trombina. Me fue el lápiz. Inhibidor directo de la trombina. ¿Ok? Espérate un toque. Muy bien. Entonces es un inhibidor directo de la trombina. Este es el manejo que tú vas a hacer en los pacientes con un ST no elevado. Se acabó la tinta. Un ST no elevado. ¿Ok? Entonces, tranquilamente. Por eso que siempre, ¿cuál es lo que viene al examen de esta lámina? Siempre les van a decir, ¿no? Ustedes, en su mente, ustedes siempre van a acordarse de la fibrinólisis y la anticoagulación. La anticoagulación se da en todo paciente que tiene Zika. Todos los Zikas se anticoagulan, todos. Solamente que en los ST no elevados es lo máximo que llegan ustedes dentro del proceso de la sangre, la anticoagulación. En cambio, en los ST elevados hacen fibrinólisis. Aquí no se hace fibrinólisis. No se olviden. En los ST no elevados, sea angina inestable o IMA ST no elevado, no se hace fibrinólisis. No se hace. ¿Ya? No se olviden de eso.
En la diapo pongo aspirina de inicio 3 tabletas y clopidogrel 4 tabletas. Si van a hacer cateterismo, le colocan 8 tabletas. Eso se llama carga. Cuando le decimos que voy a cargar al paciente, porque le voy a meter 8 tabletas de clopidogrel. Eso se hace antes del cateterismo con angioplastía, ¿no? Se puede hacer angioplastía. Porque al romper las placas, pues puedes hacer una trombosis intracoronaria. ¿Correcto? Eso es muy importante. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca óptima que queremos llegar? Entre 55 y 65. En cuadros agudos, ese es lo ideal. En todo Zika, antiagregación y anticoagulación, claro, por fisiopatología. Porque acuérdate que ¿cuál es el componente del Zika? Una obstrucción coronaria. Entonces, ¿tú quieres evitar que se siga obstruyendo otros vasos? Dale antiagregantes, dale anticoagulantes. ¿Sí? Pero miren hasta dónde nomás hemos llegado en un ST no elevado. Miren hasta dónde nomás. Llegamos a antiagregar, llegamos a anticoagular y por ahí podemos utilizar otros mecanismos, otros fármacos que pueden aportar. Pero en ningún momento yo hablo de fibrinólisis. Quiero dejar de entender eso. Chicos, usar fibrinólisis, muchachos, es meter un balazo y es poder morir. Imagínate que tú tengas un coágulo en el cerebro y tú fibrinolizas en un ST no elevado. No le vas a mejorar el pronóstico en primer lugar, pero le vas a destruir el coágulo que tenía en el cerebro y lo matas, porque hace de repente una hemorragia intraventricular. O sea, analicen que no es que, hago fibrinólisis, no, eso te puede matar. La fibrinólisis te puede matar. Entonces, por eso es que hay que tener muy en cuenta hasta dónde llegas en cada tratamiento para poder tomar una buena decisión. Eso es brutal. ¿Ok? La angina de Prismetal es un vasoespasmo. Y ahí le duele el pecho, pero la diferencia ¿cuál es? Que es brusco, da en reposo y da nocturno. Se dice que en las hipótesis hay como que un estímulo un hiperestímulo vagal. Entonces el paciente tú lo metes, lo traes a la emergencia y puedes, ojo, no siempre, puedes encontrar esto. ST elevado. Uy, no, te he infartado, pero tiene 25 añitos. Papá, me duele el pecho. Pucha madre, ¿qué pasó? Ya, cateterismo. En el cateterismo sale normal. ¿Podría haber drogas? Podría haber drogas asociadas. Pero las drogas, acuérdate que no terminan así, ¿no? Como un Prismetal, ¿no? Acuérdate que la Prismetal viene en reposo, ¿no? Tranquilo. Por un hiperestímulo potente, ¿no? Que podría darse asociado, ¿no? Pero en los drogas, en los cocainómanos que mueren, es un infarto. Ellos hacen infarto, chicos. La cocaína, cuando te abre el pecho, no hace Prismetal, hace infarto. Hace infarto. ¿Ok? Hay que recordar eso. Entonces, eso es infarto, se llama infarto tipo 2, por desbalance de oferta y demanda. Eso ya lo vamos a ver en lo que es las definiciones universales que quiero que se lleven del infarto. ¿Ya? Tratamiento. Nitratos o antagonistas de calcio. Contraindicado, pregunta de examen, los beta bloqueantes. Contraindicados los beta bloqueantes. ¿Ya? Contraindicados los beta bloqueantes. Loco, o sea, la única forma de diagnosticar angina de Prismetal es con cateterismo negativo. Sí, es la única manera. Es que imagínate, ¿qué te daría a ti sospechar, así se hace el doctor House, que llega un paciente de emergencia con dolor en el pecho y tú digas, es un Prismetal? Le das nitratos y no le pasa así nomás. Y si se muere y te dicen, oye, ¿por qué no le hiciste? Es que yo creí que era un Prismetal, pero está muerto, idiota, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Es una trombosis masiva de la coronaria, la descendente anterior, pero yo creía que era un Prismetal porque era chibolo, era de noche. Entonces, no hay forma. Tienes que irte al gol estándar. Por eso que tienes que hacerlo de todas maneras. Por más que tú digas que es joven, ¿no? Nada. Hoy día, como te digo, ¿no? Antiguamente decían, ¿no? Más de 50, guarda, cuidado con el infarto. Después dijeron, más de los 40, ahora han bajado a 35. Todo paciente que pasa a los 35 años ya tiene factor por edad de hacer un problema cardiovascular. De acá a 20 años de repente es pasado los 30. ¿Por qué? Porque esto va muy asociado a los hábitos alimenticios. ¿Ok? Un test de esfuerzo en Prismetal de diagnóstico no se utiliza. No se utiliza. Porque ya lo diagnosticas con toda la clínica y el CATE. Ya ahí queda nomás. Y lo sigues controlando. Algunos casos terminan colocándose el stent en casos muy severos cuando el paciente
Pero esos casos severísimos, ¿ya? Que no se controla médicamente, entonces, y sospechan, y se le ha llegado incluso a ver los lugares del vasoespasmo, ¿no? En cateterismo, ¿no? Pero es raro, ¿no? Normalmente con control de tratamiento médico va muy bien, ¿no? El beta bloqueante favorece el vasoespasmo, por eso es que está contraindicado. Eso no lo olviden, ¿ok?